Buenos días, bienvenidos todos a una nueva sesión del proyecto Vocación Científica. En esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora Mónica Vázquez, quien es doctora en ciencias en la especialidad de Ingeniería Eléctrica y técnico académico titular en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, México. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Doctora, para comenzar, ¿cómo recuerda usted que se originó su vocación? Bueno, pues, digamos, yo descubrí muy pronto que tenía mejores habilidades para el área físico-matemáticas que para otras áreas. Sin embargo, yo quería estudiar medicina, pero por otro lado, tampoco me quería equivocar de carrera, o sea, no quería estudiar una carrera que finalmente no ejerciera. Entonces, pues hice mis entrevistas antes de decidir una carrera, fui a visitar algunas universidades, hablé con los estudiantes y me dio miedo no dar el ancho para física, y entonces estudié ingeniería electrónica. Nombraste que también te interesaba física y que te interesaba, además de eso, medicina. ¿Con el tiempo has explorado también esos intereses de alguna otra forma? Bueno, justo estudié ingeniería electrónica porque tengo un amigo, digamos que él amaba la electrónica. Bueno, tenía como toda el perfil para ser ingeniero electrónico. De hecho, fuimos compañeros en la facultad. Y me dijo, mira, puedes estudiar ingeniería electrónica y luego hacer la maestría en bioelectrónica, que es como tratar de incursionar, tratar de aportar un poco a la medicina desde la electrónica. Y pues ha sido una excelente, bueno, creo que fue una gran apuesta porque hice, pues el posgrado lo hice en bioelectrónica. Y ha sido, pues desde entonces, empezar a colaborar con los médicos y las médicas para tratar de darles pues equipos o herramientas para mejorar su diagnóstico o su tratamiento, pero pues desde el área donde yo tengo habilidades, ¿no? Ahora me gustaría saber, en ese proceso en el cual tú desarrollabas tu vocación, si hubo situaciones, personas, momentos que, al contrario, desmotivasen tu vocación. Bueno, en realidad no. Bueno, yo he tenido como mucho interés los últimos años, como justo en saber por qué hay menos mujeres en las STEM, y digamos hago un poco de trabajo alrededor de esta causa. Pero por ejemplo, una de las características que tienen las mujeres que están en STEM, o sea, en ciencia, ingeniería, matemáticas, es que son, digamos, muy resilientes. Entonces, me parece que es una habilidad para sobrevivir en el área. Y me parece que esa es la habilidad. O sea, yo recuerdo mi profesora de física de la prepa, íbamos a tener una salida, una excursión en la prepa, y yo no estaba muy segura porque casi no iba nadie de mi salón, y ella me dijo, yo estaba estudiando ingeniería química y a veces queríamos ir, no sé, se iban a visitar las plantas para aprender, no sé, el proceso de destilado, lo que sea, y a veces era yo la única mujer y eso no me detenía para ir, porque si yo esperaba que fuera otra colega, pues a lo mejor no iba y yo me perdía la oportunidad de aprender. Entonces yo creo que eso me quedó como súper grabado en la mente, y nunca fue un problema para mí que no hubiera ni más mujeres, o sea, necesitar a otra mujer ni para ir al baño, ni para ir a una visita, ni para hacer equipo, ni para nada. De hecho, o sea, yo acabé la carrera, el posgrado, yo recuerdo una fiesta donde un amigo de mi marido me dijo, bueno, no era mi marido entonces, pero me dijo, ya están las mujeres, si quieres ir. Y yo dije, ay, sí es verdad. O sea, ni siquiera me di cuenta que ni siquiera había mujeres donde yo estaba sentada, porque era como lo natural, pero pues para ellos no.
y me mandaron a la sección de mujeres. Me dijeron, si quieres sentirte cómoda, pues allá. Entonces me parece que no, nunca me pareció un problema, ni en la licenciatura, ni en el posgrado, ni los primeros años de trabajo. A mí, digamos, el mundo como que choqué contra la pared, o sea, digamos, me enfrenté como con un problema cuando me convertí en madre. Cuando me convertí en madre, sí, así me pareció que todas esas barreras y techos de cristal aparecieron. Siempre estuvieron ahí, pero no los veía tan claro como cuando me convertí en madre. Sí, para mí fue un punto de inflexión en mi vida, en mi trabajo, en todos lados, porque yo me sentía como muy abrumada. Y bueno, por fortuna, justo en estos años en que me convertí en madre, empezó un movimiento muy fuerte aquí en la UNAM para tratar de sensibilizar a todas las poblaciones en temas de género. Yo desde entonces soy parte de la Comisión para la Igualdad de Género y tuvimos varias iniciativas, como fue generar una biblioteca con esos temas de género, y entonces empecé a leer, digamos, en esos temas, y luego encontré un blog muy bueno español que se llama La Comunidad de Malas Madres, ¿no? De las madres que pues no estamos dentro del canon establecido, y para mí fue un gran desahogo. Y entonces me he ido, digamos, acercando un poco al tema de los estudios de género. Para explicarme 50,000 razones alrededor de la maternidad, que no era un tema solo mío, sino era un tema, es un tema social, que está ahí, digamos, latente, es el problema de la falta de conciliación laboral y personal, de toda una política de cuidados, y bueno, también justo por eso también, digamos, mi primer intento también fue pues eso, entender por qué hay pocas mujeres en las STEM. Digamos, la primera apuesta era decir, traer más mujeres a las STEM, y luego, digamos, conforme he ido estudiando y aprendiendo, es no solo traer a las mujeres, sino mejorar las condiciones de trabajo y del espacio en general para ellas y en general, ¿no? Para todos. Hay dos temas que tocaste que me gustaría profundizar un poco. El primero de ellos es acerca de cuáles son las características del científico, pero me gustaría conocer las tuyas. Si tú fueses a definirte en términos de personalidad, ¿cómo es la doctora Mónica Vázquez? Bueno, vamos a empezar como por el general. Me parece que en general, digamos, un investigador o una investigadora lo que tiene es como pasión, tiene curiosidad por aprender nuevas cosas, ¿no? Le gusta como esta parte de seguir aprendiendo continuamente y generándose nuevos retos, ¿no? Me parece, digamos, que esa es una característica, estar ahí tratando como de descubrir o aprender nuevas cosas, o aplicar nuevas cosas, o generar nuevas soluciones, ¿no? Y bueno, eso me parece que es como una habilidad que se requiere. Otra habilidad que me parece que también se requiere es ser resiliente, o sea, porque pues no siempre te salen ni los experimentos, ni tu hipótesis, ni, ¿no? A la primera, y entonces no importa. Bueno, también me parece que una habilidad que todos requeriríamos, aunque no todos tienen, es digamos, ser mucho más empático con los estudiantes y con las estudiantes, porque a veces, digamos, se te olvidan a algunas personas que fuiste estudiante y que pues tienes otras necesidades, otras condiciones económicas, sociales, etcétera, y que pues no todo en la vida es trabajo. Entonces que pues hay que tratar de compaginar todas las áreas. Y yo personalmente lo que yo soy es que soy muy constante y muy autodisciplinada, ¿no? O sea, digamos,
y me gusta estarme poniendo nuevas tareas continuamente. No necesito que alguien esté detrás de mí, yo sola digo, pues ahora voy a hacer esto o aquello. El otro tema que mencionaste era sobre las carencias en el área STEM para hombres y mujeres. ¿Cuáles son esas carencias a las que te refieres? Bueno, pues para los hombres creo que no hay ninguna. Porque, bueno, justo las carreras STEM en México, pero creo que en México y en el mundo están asociadas a los varones, ¿no? Digamos, en México y en el mundo las áreas mejor pagadas son las STEM. Son las áreas también que tienen mayor prestigio social y mayor reconocimiento económico, y eso es porque están asociadas a los varones, a que los varones son buenos para las matemáticas, son buenos para construir, son buenos para todo eso, ¿no? Que requieres para ser lógicos, ¿no? Y para las mujeres, bueno, pues para las mujeres, digamos, es un reto incursionar en esta área. Para empezar, pues como decía, somos pocas. Te decía que hemos aprendido a generar estrategias de trabajar entre mujeres y generar redes sororas, que es la mejor solución que podemos establecer las mujeres, ayudarnos a crecer unas a otras. Pero, por ejemplo, una de las cosas que ayuda a atraer más mujeres, pues es generar las condiciones, digamos, para que puedan desempeñarse sin ningún techo de cristal, sin una traba y eso. Y una cosa que ha ayudado mucho, por ejemplo, son los protocolos de cero tolerancia a la violencia de género. Ahora se han hecho grandes esfuerzos en la UNAM para incorporar la perspectiva de género, es decir, en la parte educativa y también en la investigación, para tratar de, digamos, por ejemplo, de tener referentes mujeres en las referencias bibliográficas. Aquí en el IMAS trabajamos también con ciencia de datos, para tratar, por ejemplo, bueno, no solo desagregar los datos por hombre y mujer, sino considerar, digamos, otros datos que podrían sucederle solo, o podrían considerar, digamos, el estatus de género, ¿no? De género o de raza o de, digamos, considerar todas las vulnerabilidades asociadas a una persona, su preferencia sexual, su condición socioeconómica, en fin, o sea, tratar no solo de seguir pensando que la única referencia y los únicos datos válidos son los asociados a los varones, ¿no? Y eso creo que ha ayudado, digamos, esta visión a atraer a más mujeres, ¿no? Porque además se ha probado que entre mayor cantidad de mujeres y personas de la disidencia sexual se generan equipos más innovadores y que son capaces de detectar sesgos que los grupos solo de varones no pueden ver, porque pues no han vivido ciertas realidades, ¿no? No porque tengan menos capacidad o más, ¿no? Sino porque, pues, digamos, las realidades que vives o cómo te construyes socialmente, pues son diferentes. Me gustaría que en este momento definas qué es un científico. Pues un científico es una persona curiosa que quiere aportar, digamos, a través de su trabajo, acercarse más a la verdad, y lo hace a partir de seguir, digamos, una estructura conocida como el método científico, ¿no? Donde va a tratar de recrear datos que se puedan replicar o métodos que se puedan replicar, y que en general, bueno, está tratando de acercarse más a la verdad, a lo que, digamos, consensuadamente pensamos todos que es la verdad, y lo va a tratar de hacer objetivamente. Digo objetivamente porque sabemos que no hay nada completamente objetivo ni neutral,
pero que lo va a tratar de hacer reduciendo la mayor cantidad de sesgos posibles. Y ya. Ok, perfecto. Y en ese caso, ¿cómo definirías tú la ciencia? Pues la ciencia es un conjunto de conocimientos, de saberes, un conjunto de campos de conocimiento a través de los que todos estamos, todos y todas las que participamos en él, estamos tratando de acercarnos a la verdad, a datos lo más objetivos posibles, y que usamos, digamos, usamos herramientas metodológicas, tecnológicas, instrumentos, etcétera, para mejorar las condiciones sociales, económicas, de salud de todas las personas que habitamos en el mundo. ¿Tú crees que tu vocación está vinculada con lo que consumiste en los medios? En los medios, o sea, yo creo, o sea, que todo aporta, o sea, todo te construye. Los medios, o sea, sin duda los medios de comunicación, digamos, tienen impacto en ti, pero tienen impacto en ti, me parece que la familia, la sociedad en la que vives, o sea, hay un montón de factores. O sea, sí tengo clarísimo, porque lo he estudiado, pero también porque he reflexionado hacia mi propia persona, hacia atrás. O sea, que las referentes mujeres son vitales en la vida. Mi mamá siempre, claro, yo tuve una maravilla porque mi abuela quedó viuda muy joven, mi abuela materna, y entonces ella se quedó a cuidarnos, ¿no? Entonces tenía como una mamá en la casa y una mamá que trabajaba. Y tenía tías y muchísima gente que trabajaba, entonces me parecía que lo normal era que trabajaras. Y pues son referentes como muy fuertes respecto a que nunca pensé que no podía o que mi condición de mujer o de algo, no. Y luego tenía un papá que trabaja como profesor, como docente, y entonces podía estar con nosotros, comía con nosotros, nos ayudaba con la tarea y luego otra vez regresaba al trabajo. Entonces, por ejemplo, modelos que ahora se denominan de las nuevas masculinidades, ¿no? O sea, digamos, un varón participante en la crianza, corresponsable, también me parecía como que era lo normal. Y entonces, después cuando yo planteé que quería ser ingeniera, tampoco nadie me puso ningún problema, o sea, nunca nadie en mi entorno me dijo que eso era un problema, y pues nunca lo socialicé como si fuera un problema o como si yo fuera una rara o si estuviera mal salir súper bien en la escuela o no sé, ¿no? O sea, ya reflexionando, sí recuerdo, por ejemplo, destellos de comentarios de profesores que me decían, no sé, por ejemplo, entraba a un salón y me decían, tú eres Mónica, sí me han dicho que eres una niña muy metódica, ¿no? O sea, como no tienes habilidad, pero a cambio eres muy trabajadora, ¿no? Y asociaba, por ejemplo, ese docente asociaba brillantes con un colega, o sea, con un compañero que decía, él es brillante, o sea, él sí es brillante, él puede sacar 9 o se equivoca en el examen, pero él es brillante, o sea, él naturalmente es brillante, ¿no? Tampoco me pareció, o sea, entonces no lo medité, pero como que era un estereotipo del profesor contra nosotras. Digamos, eso me ha venido con el tiempo. Sí, me pareció como que le caía mal y que él adoraba a mi compañero y ella, nada más, pero nunca me pareció un problema, tampoco nunca dudé en que yo iba a entrar al posgrado, o sea, tampoco nunca lo dudé. Y cuando iba a pasar de la maestría al doctorado, también un compañero me dijo, cuando estaba justo en esa etapa yo no tenía novio,
y me dijo, no, o sea, si no tienes novio ahorita, si haces el doctorado, nadie se va a acercar a ti. Y yo dije, bueno, tampoco eso es un problema. Y bueno, y decidí hacer el doctorado. Pero sí, o sea, sí recuerdo comentarios de que el doctorado se paga con soledad, ¿no? O sea, como vas a estar sola. No me pareció un problema entonces. No me sigue pareciendo un problema ahora, pero bueno, afortunadamente no estoy sola, pero no me parece un problema. Volviendo a la pregunta, ¿no ves ningún nexo particular en ti entre lo que consumías en los medios? Pues no, o sea, no un nexo lineal, o sea, que sea función de eso. La otra pregunta que te quería hacer es que imagines a una niña que está por tomar el camino profesional que tú elegiste. Ahora estás en una posición distinta a la que ya tú lo has recorrido. Y quiero que pienses en las razones para esa niña para recorrer. Pues voy a hacer un disclaimer, o sea, creo que no todo el mundo ni nació ni necesariamente debería estar en las STEM. O sea, creo que el mundo se enriquece de las visiones de muchos campos. Digamos, eso ha sido un aprendizaje de hace pocos años. Pero si esa niña tiene habilidades, le gusta y eso, me parece que es una excelente área de oportunidad. Desarrollar sus habilidades y si es lo que le gusta. Ahora, yo personalmente creo que, bueno, yo fui toda la vida como muy solo dedicada al estudio, bueno, y todo era alrededor del estudio, o sea, podía tomar cursos afuera, siempre pensando como en fortalecer, digamos, el aprendizaje, ¿no? O sea, computación por afuera, otras cosas que me daban habilidades. Pues creo también que sí, o sea, apoyaría porque ahora hay muchos programas para incentivar vocación científica, muchas iniciativas. La UNAM tiene, por ejemplo, Pauta, que es un programa para incentivar vocación científica desde el kinder hasta la preparatoria, pero hay muchas iniciativas, entonces yo la invitaría como que a participar en alguna de esas iniciativas. Yo no tuve esa oportunidad, bueno, tuve un acercamiento a un grupo que se llamaba Ciencia Joven, pero ya hasta la preparatoria. Pero creo que te da mucha luz respecto a saber que hay un montón de aplicaciones de carreras que no son tan conocidas y que a lo mejor podrían, digamos, ser de su interés, que hay muchas formas de acercarse al conocimiento. También les diría eso, o sea, como a lo mejor no tienes habilidades para ser médico, como yo, pero tienes otras habilidades y puedes llegar al mismo, digamos, a la misma área a través de tus habilidades. O sea, digamos, puedes llegar al mismo punto que quieras a través de diferentes formas. De diferentes formas y desde diferentes áreas del conocimiento. Y eso enriquece mucho ahora, digamos, los proyectos, ¿no? Estos perfiles híbridos, no sé, la gente de sociales que le ha entrado como a la parte ética de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, de detectar sesgos en la inteligencia artificial, o sea, son, digamos, esta unión de dos o más áreas me parece que enriquece mucho el campo. Entonces le diría que tomara muchas oportunidades que yo no tomé, entrar a estas iniciativas, que viajara, que hiciera intercambios, que no importa si pierdes un año. Yo tenía como como la idea de que había que acabar pronto la carrera, había que acabar pronto, ¿no? Entrar enseguida a hacer posgrado, así. Y bueno, son perfiles deseables porque pues, eres muy joven y ya eres doctora y puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5 postdocs. Pero que no perder un año, invertir un año, no sé, en vivir en otro país por hacer una estancia, pues tampoco un año tiene muchas implicaciones en la vida y sin embargo te enriquece un montón.
Entonces no creo que deberían de seguir los mismos pasos. Yo las alentaría mucho a cualquiera porque haga cosas que yo no hice y que ahora se pueden hacer. Entonces corregiría muchos de los rumbos. Entendido, Mónica. Ahora, para cerrar la entrevista, me gustaría que comentaras, para que los demás también puedan conocer un poco tu trabajo. Háblanos sobre tu línea de investigación o tu objeto de estudio predilecto, los trabajos que estás realizando en este momento. Bueno, pues yo, como les comentaba, estuve haciendo el doctorado en bioelectrónica, entonces desde el doctorado trabajo en el procesamiento de señales ultrasónicas, que no solo están relacionadas con las ecografías de los bebés, hay muchas aplicaciones que tienen el ultrasonido. Una de las aplicaciones es la estimación no invasiva de temperatura, pero además, digamos, hay otras aplicaciones, ¿no? Como la hipertermia, que es calentar tejido canceroso para necrosarlo y eliminarlo sin dañar tejido circundante. Ahora también he empezado a trabajar con la doctora Katia Rodríguez Vázquez, que es la investigadora con la que estoy asociada, y trabajamos ahora procesando imágenes de resonancia magnética en pacientes sanos y pacientes con epilepsia. Hemos trabajado también utilizando algoritmos de inteligencia artificial para clasificar ecografías de mama, para clasificar a través de un algoritmo en tumores benignos y malignos, que son pues todo el trabajo alrededor mío es a tratar de darle herramientas a los médicos para que puedan hacer un mejor diagnóstico o un mejor tratamiento. Como comentaba, digamos, tengo hace algunos años interés en este tema de los estudios de género, y hemos tratado también ahora de incorporar la perspectiva de género al trabajo de investigación. Entonces, pues nos hemos preguntado muchas cosas alrededor, por ejemplo, de las pacientes con epilepsia, de cómo afecta, por ejemplo, el medicamento que tiene una base hormonal. El medicamento para tratar las epilepsias, bueno, la mayoría tiene una base hormonal, y eso tiene efectos en las mujeres porque, bueno, como saben, alrededor del ciclo menstrual tenemos variaciones en algunas hormonas, específicamente las que son de interés son el estradiol y la progesterona. Y bueno, como los cambios en general, los picos hormonales tienen impacto específicamente para este caso de la epilepsia en las mujeres. Y hemos tratado de incorporar la perspectiva de género al tema también científico, ver si en las resonancias magnéticas, por ejemplo, podemos tener factores de ajuste por el tema de género. Y en general, digamos, tenemos interés. Sabemos, por ejemplo, digamos, igual a partir del estudio de la literatura, que hay cosas que no se ven en los datos a simple vista, pero que, por ejemplo, las mujeres y los hombres tienen diferentes tiempos de recuperación después de las cirugías, por ejemplo, en el caso del ultrasonido que estuvimos trabajando, por el caso de una cirugía corazón abierto por cambios en arterias que están obstruidas, normalmente hacen un injerto coronario, y los tiempos de recuperación son diferentes porque las mujeres, cuando regresan a su casa, se reincorporan a las labores domésticas y los varones no. Entonces, el tiempo de recuperación de las mujeres es más largo porque todas las actividades de cuidado las retoman ellas rápidamente y los varones mantienen su reposo por más tiempo. Entonces, hay, digamos, cosas que, bueno, digamos que en muchas áreas se puede ver el tema de la perspectiva de género también en la investigación. Y bueno, pues eso, hacemos esfuerzos por tratar de incorporar la perspectiva de género al tema de la investigación. Para cerrar el programa, me gustaría agradecerte nuevamente por haber venido, por participar y dar tu testimonio, y los invitamos a la próxima entrevista del proyecto Vocación Científica.
Saludos a todos.